Hoy tenemos una entrevista muy especial, donde la protagonista es la magia. No es la magia de la ilusión, no es la magia del asombro, es la magia que te conecta con vos mismo. Es la magia que te hace creer en aquello que dejaste de creer. Y para mí es un placer presentarlo. Es mago, orador, escritor y transformador de realidades. Norberto Jansenson, buenas tardes y gracias por estar en el mate. Gracias, Aldo. Gracias, Marcela. Gracias por estar ahí, acompañándonos. ¿Te animás a sacarte el traje de mago, bajarte del escenario y que te podamos conocer al Norberto Jansenson niño, hombre? Sí, me da mucho pudor hablar de Norberto niño, me da pudor hablar de algunas cosas que no son las que normalmente uno está acostumbrado a limpiar y pulir para sacarles brillo y que todo el mundo vea, pero me parece que es lo más interesante. Si no, en el piloto automático uno más o menos siempre está puesto en los mismos lugares, entonces le doy la bienvenida a ese tipo de posibilidad. Comenzamos fácil. Bueno. ¿Quién es Norberto Jansenson? Me parece que Norberto Jansenson es un buscador, eterno buscador creo que de lo sagrado, probablemente, que es lo mágico. Y también creo que Norberto es un mago, en el sentido más amplio de la palabra, como creo que todos los seres humanos lo somos. Creo que la diferencia es que a algunos seres humanos no se les permite o no se les ha dado el permiso para ejercer su capacidad de ser magos y magas, y me parece que quizá por negligencia o por excesiva permisividad mis padres hicieron la vista gorda y en vez de decirme, bueno, ahora ordenate, me dejaron seguir jugando. Entonces creo que también Norberto Jansenson es un niño que sigue jugando, pero con un poco de reglas de niño y un poco de reglas de adulto, a tratar de encontrar la magia y a tratar de compartir la magia en todo lo que se pueda. Te quiero compartir una frase que me acompaña desde hace un tiempo y que tiene que ver cuando sos chico. Y es que cuando somos chicos somos lo que nos hicieron creer que somos. Y en definitiva tiene que ver con esto de cuando sos pibe y empezás a caminar la vida, empezás a tener ese don de la ingenuidad, de poder creer y confiar en vos, de poder soñar y lo que soñás se concreta. Si querés ser astronauta, viajás a la luna. Si querés ser médico, policía o bombero, lo puedes lograr. Y lo lográs de la mejor manera. Pero en algún momento, con el tiempo, te empiezan a pegar esos adhesivos, esos post-it que te van rotulando, que te van marcando cómo tenés que ser, qué tenés que hacer. Y en un momento de la vida te das cuenta que estás vestido directamente con esos post-it, con esos adhesivos, que empezás a verlo y te empezás a creer que sos eso. Y ahí es donde vienen los mandatos, las creencias limitantes, donde perdés de vista lo muy importante, que es quién realmente eras. Te quiero preguntar por tu niñez, por tu infancia, por tu familia, por ese legado. Fue al mismo tiempo, creo que tres cosas. La primera, una gran ilusión de que éramos la familia perfecta, y entonces eso al mismo tiempo me benefició y me perjudicó, porque por un lado percibí algunas cosas de amabilidad y de amorosidad y de ternura que estaban presentes, pero también se escondía mucho la parte más sombría y también humana de mis padres y de nuestras relaciones. No se hablaba de las cosas que no eran buenas y que no eran perfectas y que no estaban donde tenían que estar. Mis padres aparentemente discutían detrás de la puerta y no nos permitían a nosotros ver esa parte. Y entonces yo crecí idealizando mucho. Es decir, creyendo que la vida puede ser solamente las luces, porque no había visto las sombras en ningún lado. Después las empecé a ver todas de golpe. Por otro lado, una gran puesta en escena familiar, más allá de mis padres, porque yo tuve una tía desaparecida en la época de los militares y tuve un tío que se murió en la epidemia de poliomielitis que hubo en el 55, y mi abuelo hizo quitar todas las fotos y prohibió que se volviera a hablar de sus dos hijos que no habían sobrevivido, solo quedó mi papá. Entonces todo eso no se hablaba en mi casa, todo eso no se sabía. Yo lo empecé a descubrir a los 10, 11 años, cuando empecé a leer, cuando empecé a prestar un poco más de atención, cuando empecé a unir puntos con líneas y empecé a ver como algunos dibujos de cosas que no correspondían con la realidad que me intentaban mostrar, que era que todo estaba perfecto, ¿no? Entonces hubo también ahí una cosa de relación con la fantasía y con la ficción de un lugar no artístico, que creo que me afectó para después tomar las decisiones que tomé o que se tomaron en mi vida relacionadas con el mentir, pero de forma honesta. Porque si vamos a mentir,
hagamos algo bueno con eso, en lugar de perjudicar a otros, en lugar de quitarle al otro la posibilidad de elegir, en lugar de quitarle al otro una parte completa de su mapa, con el cual después va a tener que vivir, pero le va a faltar, va a estar rengueando, digamos, porque va a haber todo un mundo que no va a tener a mano. Yo quiero decirle al público, estas son las reglas con las que vamos a jugar, les necesito mentir para que ustedes puedan vivir la mejor experiencia de conexión posible con otras verdades, de esto que decías vos recién, ¿no? De mostrar un mapa diferente del que nos etiquetaron para creer que es. Y la tercera pata, viví una infancia bastante solitaria, porque por algún motivo quizás, porque tuve que interpretar el papel de mi tío Norberto, que se me fue adjudicado sin que nadie me dijera, vos vas a ser tu tío, que era perfecto, que era buen alumno, que era estudioso, que era el hijo preferido de mi abuela. De alguna forma vos te empezás a cargar con esas cosas también, no solo con el disfraz de policía o abogado, sino con otras cuestiones que vienen del árbol genealógico, en donde se espera, de vuelta sin saber, que los hijos o los hijos de los hijos o las hijas de las hijas cumplan algunas promesas o cumplan con algunos objetivos o logren determinadas cosas que no se pudieron lograr antes en la familia, y eso se eterniza hasta que alguien lo corta de raíz haciendo su propio trabajo, ¿no? La primera vez que yo fui a hacer terapia a los 12 años, que yo les pedí a mis padres que me lleven a hacer terapia porque me parecía que el mundo no iba tan derecho como me habían dicho, lo primero que la terapeuta me dijo es: adentro tuyo hay un montón de voces conviviendo, hay que limpiar un poquito porque lo que se escucha es puro ruido. Necesitamos escuchar tu propia voz, necesitamos trabajar con tu propia mirada y no la de tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu tía, tu tío, tu primo, tu prima. Y entonces hubo que hacer un trabajo primero de sacar de adentro cosas para que uno quedara disponible para lo que el mundo tenía para ofrecer o para lo que uno tenía para habitar, ¿no? Entonces hubo como una infancia muy solitaria, muy desfasada de mis contemporáneos. Mis amigos iban a desinflar gomines de las bicicletas en el country cuando íbamos los fines de semana y se peleaban a las patadas en los partidos de fútbol cuando había barro, sobre todo, que les encantaba. Y yo estaba bajo un árbol leyendo, o estaba con las chicas que estaban como en otro lado despreciando a los varones, hablando de otras cosas, jugando a otras cosas o ocupándome de otras cosas. Pues no entendía ese lenguaje, no podía conectar con eso, y con las chicas me costaba también. Entonces como fue bastante solitaria la infancia. No es raro que haya terminado haciendo magia, no es raro que haya terminado leyendo todo lo que encontraba por el camino, y no es raro que haya terminado haciendo un trabajo que es bastante unipersonal, aunque después uno se va rodeando de gente, pero en definitiva es un trabajo bastante solitario el que hago. No siempre pasa, pero en tantas entrevistas a veces sí, de que me siento identificado con lo que cuenta el entrevistado. Y te escuchaba recién y pensaba esto que me pasaba a mí también, ¿no? Cuando sos chico, sentirte como un poco desconectado del resto, como no conectar, no coincidir. Y creo que tiene que ver con lo que vos mencionabas, el hecho de no ver las sombras, de ver solamente las luces, de que haya una parte que no te cuenten. Y de grande tiene eso, un impacto. En tu caso, ¿te llevó a una búsqueda interior que hoy estás transitando y que de alguna manera se conecta con el inicio de la magia a tus 9 años? No se conectan a los 9 años. Se conectan a los 40, se conectan a los 45, se conectan a los 50, después de 30 años de hacer un recorrido de intento de sanación emocional, en donde uno entiende que nada está desconectado de todo lo demás y que las decisiones que uno toma en todo el proceso, sobre todo en la infancia, tienen como unas raíces que son raíces que están unidas a un montón de lugares que desde la superficie no se ven. En el abajo, como en ese documental de los hongos que hay dando vueltas, que está todo el mundo tendido en el inframundo por esas redes, creo que nuestra psiquis está unida de la misma forma a nuestro medio ambiente, ¿no? Pienso a veces cuando me toca dar alguna charla para una empresa o algo así, utilizo la imagen del rompecabezas, ¿no? Y las piezas de rompecabezas que cuando alguien habla del alma gemela, uno cree que es una persona que tiene que ver con uno como para formar una pareja, y yo creo que alma gemela son un montón de personas que son las piezas adyacentes del rompecabezas de nuestra vida. Algunas están más cerca, otras están un poquito más lejos, pero en definitiva, como hay una unidad en donde se muestra una imagen que cobra un sentido al ver todas esas piezas juntas. Entonces me parece que somos influidos e influimos mucho más de lo que creemos,
mayormente en lugares que no se ven, pero cuando uno empieza a entender que es con los otros y no puede ser sin los otros, aunque en definitiva uno esté sentado solo haciendo su trabajo o arriba del escenario, hay como una parte de uno que está formada por los demás. Lo importante es que uno sepa qué lugar ocupa todo eso y que eso no esté adentro de uno sin que uno se dé cuenta, porque si no uno va a repetir las decisiones que tomó su padre, va a repetir las decisiones que tomó su abuelo. Cuando uno sabe cuáles son las decisiones que ellos tomaron, qué lugar ocupa uno en esa estructura, qué expectativa ellos tienen, y entonces como se puede tomar una distancia y decir, bueno, perfecto, ellos decidieron estas cosas, la tendencia es a yo decidir estas, pero el ser humano que soy hoy no necesita esto para su vida. Para poder realmente hacer un trabajo transformacional, yo necesito ir por lugares que me son más incómodos y no lugares que ya me vienen dados. Entonces, esto de cómo lo mágico se empieza a desarrollar en mí después de los 30 y pico, 40 años, cuando ciertos espacios ya se conquistaron, entre comillas, de ya sé quién soy arriba del escenario, ya sé más o menos el tipo de energía que comparto con los públicos, ya tengo un equipo armado de gente que sabe lo que tiene que hacer a nivel técnico, entonces uno puede empezar a preguntarse otras cosas y uno puede empezar a decir, bueno, el show ya está armado, la gente ya se asombra y ya se divierte con lo que yo hago y ya se conmueve con las historias que yo cuento. La pregunta es, ¿hay otras cosas que tienen que formar parte del mundo que comparto con el público, otras inquietudes, otras invitaciones que yo tengo que hacer que no son tan estructurales o tan visibles? Ahí recién es cuando uno empieza a poder hilvanar todo eso que está latente y que uno decidió no mirar, necesitó no mirar para poder armar el personaje, para poder construirse como comunicador. Ahora entonces uno puede sostenerse sobre la experiencia y sostenerse sobre la estructura armada para ponerse más flojo y para poder entonces deslizar un montón de otras cosas que necesitan vibrar porque están ahí adentro pidiendo que por favor las dejen habitar el mundo, ¿no? Escuchando esto que contás de que eras solitario, si vos te situás hoy y mirás para atrás, ¿podés decir que tu infancia tuvo magia? Yo no tengo un recuerdo de... No tengo un recuerdo de una infancia feliz, no en el sentido de que fue una infancia trágica o que fue una infancia sufrida. No tuve episodios de violencia, ni de abuso, ni de cosas, porque he mirado mucho hacia atrás y he trabajado con mis traumas, pero ninguno de mis traumas tiene que ver con esas cosas. Pero me doy cuenta de que yo sufría, en cierto sentido sigo sufriendo un poco al ver a mi alrededor un montón de cosas que siento que están tristes, digamos, que no están buenas, que no están luminosas, que no están en una búsqueda proactiva, que no buscan devolverle armonía al mundo, sino que buscan un beneficio X que se encaprichó en la cabeza de alguien sin importar qué va a generar eso en su entorno. Entonces, desde chico yo ya sufría un montón de estas cosas y sufría un desfasaje que he leído a muchas personas decir que también han padecido, en donde sentía que no lograba conectar con lo que se estaba planteando en mi edad, en mis circunstancias, en mi entorno. Siempre yo sentía que estaba en otro lado, como cuando hay una película que se llama Ser digno de ser, si no me equivoco, que estudia la vida de un niño que muy violento, que tiene muy mal pasar en su escuela, y los padres lo odian a su hijo y lo golpean y lo maltratan. Y en un momento un maestro de la escuela, que es un maestro de dibujo, le pide que haga unos ejercicios con el lápiz y el papel, y en un momento va y le dice a los padres, miren, su hijo tiene dislexia. El motivo principal por el cual él tiene los problemas que tiene es porque no puede aplicar las consignas que se le dan de manera natural como el resto de los niños, porque no puede leer como leen los niños, porque no puede entender el mundo como entienden los otros niños. Si ustedes me permiten, yo quisiera darle a él otro tipo de consignas para trabajar. Y entonces los padres no quieren saber nada, el padre es muy violento y no quiere saber nada, pero el maestro encuentra la manera de trabajar con ese chico y el chico después se transforma en un artista. Es una historia real de la India. El chico se transforma en un artista, en un pintor. Entonces, hay algo de ese desfasaje que creo que muchos niños han padecido, que yo he padecido, y que no sé si en general los padres
están preparados o tienen interés o tienen posibilidad o recursos para poder atender. En general, ya es bastante costoso educar de manera normal a los hijos. De manera normal quiere decir, bueno, cambiar los pañales, dar de comer, mandarlos a la escuela. Un chico que tiene necesidades especiales pero que no está enfermo de una enfermedad importante y que no está visible, es muy difícil porque los padres tienen una vida muy ocupada, de mucho desgaste, de muchas obligaciones y preocupaciones. Entonces, tener 3 hijos o 4 hijos o 2 hijos y que uno o el otro o los dos tengan como estas cargas de necesitar de una atención determinada y permanente, debe ser muy difícil. Yo no creo que haya tenido una dificultad así, o sea, no tenía dislexia, pero me fue muy difícil poder sentarme a compartir con gente de mi edad en cumpleaños o en determinados otros lugares. Me cuesta mucho lo social hoy en día incluso. No voy a eventos, no voy a fiestas, no acepto ese tipo de invitación, no lo paso bien. Prefiero quedarme viendo una película en mi casa, prefiero ir al cine. También tengo un poco de dificultad para algo que creo que es muy manipulativo también, que es el mundo de lo social en un sentido, porque tiene que ver con lo comercial, porque tiene que ver con muchas cuestiones que me parece que no están tan buenas y que nadie mira, porque todo el mundo dice vamos a juntarnos con amigos, a jugar al pádel, a comer asado. No me llevo muy bien con todas esas cosas. Entonces hay algo de todo eso que es como una inadaptación, me parece, que siento que no aparece como dificultad cuando estoy haciendo lo mío, cuando estoy con mis proyectos, cuando estoy con mis cosas. En este momento siento que estoy sintiendo comodidad, sintiendo gratitud por no tener que estar adaptándome a la fuerza a alguna dinámica que no me interesa o que no me incluye o que no... Tengo dificultades con mi familia cuando nos sentamos a comer porque se hablan de temas que no son los temas que a mí me interesan y los temas que a mí me interesan no le importan a nadie, o por lo menos no parecerían importarle a nadie. Tengo dificultades para conversar con mis hermanos, con quienes es difícil sostener una conversación que realmente repregunte sobre lo que se está conversando. En general son conversaciones muy cortas de todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, qué linda foto, qué buena foto. Se terminó la conversación, yo necesito otras cosas. Y dejé de imponer eso, dejé de ponerme pesado al respecto de eso y entendí que, bueno, que a veces, una vez cada tanto uno puede, uno encuentra con quién y otras veces no. Y que está bien así también, que no tiene por qué ser todo el tiempo de una manera o de la otra. Entonces, bueno, todavía hay un niño que tiene dificultad y todavía hay un niño solitario y todavía hay algunas fragilidades que necesitan fortalecerse y algunas fortalezas que necesitan aflojarse. En ese trabajo estoy.